el día de hoy estaremos, ¿no?, tocando lo que es en Historia del Perú, nuestra historia, ¿no? Lo que es la historia, qué es la historia y patrimonios del Perú. No sin antes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros tener? No me cansaré de cantar, o sea, no me cansaré, ¿no?, de valorar nuestro país. De repente, con una canción que de repente ya es muy trillada para todos, pero que tengo el orgullo, ¿no? Por ejemplo, dice que tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde un tico inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Ríos, quebradas, es mi Perú. Chicos, ríos, quebradas, montañas, parte de nuestro patrimonio natural. Nuestro patrimonio natural. Asimismo, tenemos también nuestros patrimonios culturales, que son nuestros monumentos, nuestros templos, fortalezas, diferentes clases, ¿no?, de escritos, manuscritos, cuentos, leyendas, y todo esto, ¿no?, en nuestro país. Bien, entonces, nuestro patrimonio, ¿no?, tiene una inmensa riqueza. Veamos entonces cómo se desarrolla nuestro tema. Bien, entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Aprenderemos a conocer nuestra historia y sobre todo a valorar nuestro patrimonio y riquezas del Perú. Bien, niños, vamos a seguir con nuestro tema de hoy. Entonces, nuestro tema de hoy, como les había dicho, ¿no?, es historia y el patrimonio y riquezas del Perú, ¿no? Pero, ¿qué es la historia? Veamos qué es la historia. La historia es un conjunto de hechos y acontecimientos vividos por una persona o miembros de una comunidad, ¿no? Entonces, la historia se refiere al pasado que vivió una persona o que vivió una comunidad en especial. Veamos. Pero la historia también tiene sus fuentes, ¿no? Y veamos cuáles son estas fuentes de la historia, ¿no? Vamos a poner acá fuentes, ¿no? Fuentes de la historia. Entonces, pondremos fuentes de la historia. Bien, entonces, para hablar de las fuentes de la historia, vamos a hablar primero de las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales o tradicionales? Veamos que anteriormente, ¿no?, a través de los tiempos, la escritura se fue dando mucho después. Entonces, primero la gente fue dando con sus experiencias, sus conocimientos, sus aprendizajes a través de las fuentes orales, ¿no? Y en las fuentes orales tenemos pues los mitos, ¿no?, las leyendas, los cuentos, ¿no?, todo en forma oral. O las tradiciones, ¿no?, como son los bailes, las comidas, ¿no?, la forma de vivir, ¿no?, los utensilios. Bien, todo en forma tradicional, o sea, una forma de vivir. Cada grupo humano tiene una forma de vivir, tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, a través de eso, ¿no?, tenemos lo que es las fuentes de la historia, que son las fuentes tradicionales o orales, ¿no? En segundo término, tenemos las fuentes monumentales. Aquí llamamos las fuentes monumentales, son aquellos, ¿no?, que todo lo que se haya construido a través de la historia. Por ejemplo, mayormente en nuestro Perú tenemos la forma de, digamos, que han dejado
nuestras fuentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, palacios, ¿no? Tenemos palacios, tenemos fortalezas, tenemos palacios, fortalezas, irrigaciones, ¿no? Irrigaciones, construcciones, ¿no? A todas estas cosas le podemos llamar fuentes monumentales. También podemos agregar como parte de las fuentes monumentales los trabajos en orfebrería, ¿no? Orfebrería, artesanía, artesanía, que también son, ¿no? Parte de las fuentes tradicionales. Bien, en ambos casos pertenecerían los dos. Bien, entonces tenemos las fuentes escritas. En las fuentes escritas, ¿no? Ya cuando ya se estableció la escritura, ¿no? Por lo menos en nuestro país, tenemos cartas, ¿no? Tenemos cartas, sobre todo al inicio mayormente son cartas. Tenemos escritos, ¿no? Escritos, publicaciones, o sea, periódicos, ¿no? Periódicos, revistas, investigaciones escritas, ¿no? Bien, a todo esto son la forma de cómo nosotros, o sea, cómo nosotros vamos a llegar a conocer sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio, que no, es la forma, estas son las fuentes que llegamos a conocer para poder establecer cuáles son, digamos, cómo conocemos la historia, y de ahí, a partir de eso, podemos conocer el patrimonio de nuestra patria. Orales, podemos citar a las leyendas, por ejemplo, en nuestro país, de Manco Cápac y Mama Ocllo, Ollantay, ¿no? Diferentes leyendas que a través de los tiempos podemos conocer, porque son parte de nuestras tradiciones. También podemos ver aquí, como vemos en las fotos, podemos ver que también nuestros bailes, nuestras costumbres, según digamos de cada parte del Perú, ¿no? Son parte de nuestras tradiciones, ¿no? Los bailes, las danzas, la comida, todas estas cosas. Luego podemos decir que tenemos en segundo término, ¿no? Los monumentos, las fuentes monumentales, ¿no? En este, por ejemplo, tenemos uno de los monumentos de Caral, ¿no? Aquí tenemos, pues, por ejemplo, uno del que podamos estudiar, ¿no? La fortaleza de Machu Picchu, ¿no? Que también podría ser parte. En tercer término, como les iba explicando, tenemos las fuentes escritas, ¿no? Por ejemplo, una de las fuentes escritas, las primeras fuentes escritas que tenemos en el Perú son, ¿no? Digamos, todo lo que escribió Garcilaso de la Vega, ¿no? Sus dibujos y también de otros, digamos, religiosos que también escribieron en esos tiempos sobre la historia de nuestro Perú y cómo se fue desarrollando. Periódicos, ¿no? Digamos, esto también eran formas escritas, pergaminos, y todo eso hemos tenido como parte de nuestras fuentes escritas para saber la historia de nuestro país. Veamos, ahora veremos lo que son los patrimonios del Perú. Bien, niños, para hablar, ¿no? de patrimonio, ¿no? Para hablar de matrimonio, podemos decir que los patrimonios son todas aquellas expresiones, ¿no? o testimonios de creación humana. Sobre todo en el Perú, en especial, tenemos la relación, ¿no? por ejemplo, con la arqueología, con la educación, con el arte, digamos, las creencias, la cultura, el baile,
Entonces, todo lo que mantiene vivo, ¿no? O nos distingue de otros países en su contexto cultural, ¿no? Se llama patrimonio. Nosotros tenemos, digamos así, dos clases de patrimonio: patrimonio natural y patrimonio cultural. En estos dos se dividen los patrimonios. Ahora, cuando nosotros hablamos de patrimonios naturales, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? De nuestros tipos de suelo. Por ejemplo, podemos tener nuestro territorio, ¿no? Tiene, digamos, diferentes tipos de altura. Cuando hablamos de patrimonios naturales, podemos hablar, por ejemplo, de nuestros ríos, ¿no? Nuestros ríos, podemos hablar de nuestro, por ejemplo, nuestro río más largo, que es el río más largo del mundo, sería, pues, ¿no? Por ejemplo, el río Amazonas, ¿no? Podríamos hablar también ¿cómo se llama? De nuestros lagos, por ejemplo, ¿cuál? El lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca. ¿De qué podríamos hablar también? Podríamos hablar en patrimonios naturales, podríamos hablar también, pues, de los nevados, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos el nevado del Huascarán, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir? Huáscara, ¿no? ¿Qué podríamos citar en nuestro patrimonio natural? Por ejemplo, que tenemos diferentes clases de altura o diferentes clases de climas, ¿no? Nuestro clima es variado, ¿no? Nuestro clima es variado. Tenemos 8 pisos altitudinales, ¿no? 8 pisos altitudinales que no lo tiene otros países. Pisos altitudinales. ¿No? ¿Cómo comienza esto? La costa Ochala, ¿no? Diferentes hasta llegar a Suni, o Sudi y Jalca, ¿no? Jalca. Bien. Y luego ya va bajando región Omagua, ¿no? Bien, entonces, estos pisos altitudinales, todo esto, ¿no? Son nuestros patrimonios naturales. ¿Qué tenemos también? Tenemos diversidad, ¿no? Ahorita, de centros donde se persevera, digamos, ¿no? O a los animales en extinción. Bien, entonces todo esto pertenecería a nuestro patrimonio natural. Ahora, hablaremos de nuestro patrimonio cultural. El patrimonio cultural, ¿no? Se refiere a dos clases de patrimonio cultural. En el patrimonio cultural nosotros vemos lo que es tangible o también intangible. Ahora, ¿a qué se referirá a tangible e intangible? Tangible es todo lo que vemos, lo que palpamos, lo que podemos observar, lo que, ¿no? A través de diferentes cosas podemos verlos. Y intangible es aquel que no podemos ver, pero sí sabemos que existe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en tangibles podemos citar a muebles, ¿no? A muebles e inmuebles. Bien. Cuando hablamos de muebles, podemos citar, ¿no? A las artesanías, ¿no? A las artesanías en general, ¿no? A las obras de arte. En las artesanías podemos hablar de aretes, de canastas, de todo lo que es tejido, todo lo que es ¿no? Hecho en oro, en plata, o sea, todo lo que es artesanía, trabajo manual, estamos hablando de inmuebles, ¿no? También de que podemos estar hablando de obras de arte, ¿no? De grabaciones, de manuscritos. También podemos hablar de fotografías, fotos, ¿no? Fotografías, pinturas, ¿no? Grabación, bueno, ya hemos visto también grabaciones, y también podemos hablar de otras cositas más como digamos películas, ¿no? De repente alguna película también que haya habido con respecto a esto. Películas. Bien,
Entonces, todo esto pertenece a... Vamos ahora sobre inmuebles. ¿Qué cosas pertenecen a los inmuebles? Los inmuebles son todos aquellos que, digamos, sitios arqueológicos, ¿no? Los sitios arqueológicos, acá lo vamos a poner, sitios arqueológicos, que en nuestro país hay mucho. Sitios arqueológicos, ¿no? Sitios arqueológicos. ¿Qué más podemos citar? ¿No? Todo lo que son monumentos arquitectónicos. Monumentos arquitectónicos. Arquitectónicos. O sea, todo lo que se haya construido, todo lo que se haya hecho, ¿no? También podemos hablar de centros industriales, de repente también. Bien. Todo eso pertenece a los muebles dentro de lo que es tangible, de lo que le podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos observar y que quedan restos, ¿no? En los sitios arqueológicos podemos nombrar ahí a los palacios, las fortalezas, los andenes, todo lo que sea centros de irrigación, todo lo que se haya construido, ¿ya? Entonces, ahora, pero veamos, ¿qué es lo intangible? Hemos dicho que lo intangible es todo aquello que sí existe, pero que no lo podemos ver. Entonces, ¿a qué nos referiremos? Nos referiremos a nuestras tradiciones orales, ¿no? Por ejemplo, nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro dialecto, lenguaje, ¿no? Ahí entre los lenguajes pondremos nuestros dialectos. ¿No? O también podemos poner nuestro idioma, ¿no? Ahora, ¿qué podemos citar también dentro de lo intangible? Por ejemplo, nuestras costumbres, nuestras religiones, ¿no? Nuestras costumbres, tanto en la comida, en las vestimentas, ¿no? ¿Qué más podemos citar? Podemos citar leyendas, cuentos, como yo, todos los creo que son fuentes orales, ¿no? Leyendas, cuentos, mitos, ¿no? Mitos. Todo esto podemos citarlo dentro de lo que es intangible, o sea, de lo que no vemos, pero sí sabemos. ¿Qué más podemos ver? Nuestra religión, nuestra música, nuestros bailes, ¿no? A ver, religión, ¿no? Nuestra religión, nuestra música y hasta podemos, bueno, ¿no? Esto es todo lo que sabemos que existe, ¿no? Todo lo que pertenece al patrimonio intangible. Bien, niños, veamos entonces algunos ejemplos, ¿no? Algunos de los patrimonios, ¿no? naturales del Perú. Por ejemplo, nuestro Parque Nacional de Huascarán. Podemos citar también nuestras Islas Ballestas, ¿no? Te podemos citar otro, por ejemplo, esta hermosura ¿no? que está en nuestra tierra, que es de 7 colores, que está en el Cusco. Es natural, no lo he pintado, es natural. Tenemos también las reservas Achanisca, miren, ¿no? En nuestra selva del Perú, diferentes clases de reservas donde se conserva todavía, ¿no? digamos, las culturas ancestrales. Bien, ahora, cuando hablamos de patrimonio cultural, hemos dicho que estamos hablando también de tangibles e intangibles. Cuando hemos dicho intangibles, ya sabemos que nos hemos referido a los cuentos, a los mitos, a las leyendas, ¿no? También a nuestra religión, a nuestra música, ¿no? A nuestro lenguaje. Anteriormente habíamos visto, digamos, nuestra música, nuestro lenguaje, ¿qué quiere decir? ¿No? Todo lo que las danzas típicas de cada uno de los departamentos de nuestro país. Que también podemos ver nuestra comida, ¿no? Está dentro de lo que es, digamos, tangible. Bien, ya hemos visto inmuebles.
inmuebles, que son sitios arqueológicos y arquitectónicos, ¿no? Que se refieren al patrimonio cultural. Luego hemos visto también que son las intangibles, que son las tangibles que están dentro, o sea, todo esto está dentro de los muebles, ¿no? Digamos, todo lo que es fotografía, grabaciones, manuscritos, pinturas, artesanías, ¿verdad? Bien. Y digamos también, cuando hablamos de intangibles, hemos hablado de cuentos, mitos, religión, costumbres. Bien, chicos.